todas que decidieron conectarse. Hablar de VIH y el ojo, definitivamente para quienes lo vemos todos los días, es un tema sumamente apasionante y creo que eh, terminaría yo aquí horas platicándoles de lo mismo. Sin embargo, platicando un poquito con los coordinadores de esta sesión, me sugirieron enfocarme en algunos temas. Sin embargo, si al final hay alguna duda o algo que quisieran que podamos platicar, bueno, con todo gusto. Entonces, sin más, dejen que esto cargue. Entonces, prácticamente todos estos pacientes y las experiencias que les voy a compartir ahorita son sacadas de la maravillosa Clínica Condesa, que es donde laboro. Y ya entrando definitivamente en tema, recordemos que VIH, si bien es una enfermedad infecciosa, tiene una gama bien importante de manifestaciones y muchos de ellos están ligados definitivamente a la cantidad de CD4 que tenga la persona, sobre todo al momento del diagnóstico. Las manifestaciones oftalmológicas se van a estar, bueno, mejor dicho, están reportadas en 70 o un 80% en general en todos estos pacientes. Esos son números que están no reportados en una bibliografía en específica, sino que es algo que se ha reportado a nivel general, reportado bien por oftalmólogos, y estos son por una acción directa o indirecta, como vamos a ver más adelante, por el virus, ¿no? Si bien dentro de todo nuestro contexto de médicos que trabajamos con personas que viven con VIH, las revisiones oftalmológicas las consideramos prioritarias y fundamentales previo inicio de tratamiento antirretroviral cuando los CD4 están por debajo de 200, ni la CDC ni las guías mexicanas para el tratamiento para pacientes que viven con VIH lo consideran una prioridad. Lo dejan como solamente una recomendación en ciertos casos y pues desafortunadamente esto es lo que vemos prácticamente en todas las regiones bueno, en gran parte de las regiones de nuestro país. ¿Qué tanto las veamos? Y la diversidad de lo que veamos va a depender muchísimo a dónde estemos localizados. No va a ser lo mismo que nosotros en un centro tan grande de concentración de población lo veamos a un centro con menor densidad poblacional. También lo vamos a estar observando de en qué momento llegan con nosotros los pacientes en términos de la enfermedad y definitivamente también al acceso al tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿cómo afecta el VIH a los ojos? Bueno, puede tener un efecto directo hacia las estructuras microvasculares, que lo podemos ver tanto en superficie como en vasculatura de retina, a la cantidad de CD4, ¿no? Y también al uso del tratamiento antirretroviral, esto más con la uveitis por reconstitución inmunológica. Dentro de los grandes agentes que con mayor frecuencia vemos en la práctica clínica está el herpes zóster. Sabemos que el herpes zóster realmente lo podemos ver con cualquier cuenta de CD4, incluso lo podemos ver en personas sin inmunocompromiso. Sin embargo, sabemos que en personas que viven con VIH, las complicaciones van a ser mucho más frecuentes y en mayor porcentaje. Se dice que la viremia de VIH como tal se considera un factor de riesgo para presentar zóster y también para tener complicaciones, hablando de la parte ocular, por supuesto, y la relación que tiene personas inmunocompetentes rebasa por mucho a las personas que viven con VIH en términos de frecuencia de afectación, ¿no? Entonces, ya entrando propiamente a la parte de ojo y demás, sabemos que zóster en VIH tiene una afección un poquito más severa, ¿no? Aquí esperaríamos, lo que vemos todos los días en oftalmo es que si un paciente tiene una queratitis o lo que sea por zóster, vamos a ver que las lesiones cutáneas van a estar prácticamente o solo en cuero cabelludo o en frente, párpados, pero no más allá del pómulo. No es el caso de este paciente, que al momento del diagnóstico tenía menos de 100 CD4. Vemos que hacia la punta de la nariz tiene estas vesículas que conocemos como signo de Hutchinson, que para nosotros los oftalmólogos son, en el momento en el que las encontramos, son de suma importancia porque sabemos que ya hay un compromiso intraocular, ¿no? Ya podemos encontrar prácticamente
uveitis. Entonces, este paciente, la primera fotografía que les muestro, se ven folículos hacia el nivel de la conjuntiva tarsal, esta inyección ciliar, estos vasos ingurgitados alrededor de la córnea que nos hablan de compromiso intraocular, y también tenía la presencia de dendritas en la córnea, ¿no? Entonces, la maravilla del herpes es que puede afectar cualquier nivel. Piel de párpados, la conjuntiva, puede afectar la córnea, pero también puede afectar en cualquier momento y de manera igual, desigual, uno o los dos ojos. Este es el caso de otro paciente que también vimos en la clínica, también con menos de 100 CD4 al momento del diagnóstico. Si nos acercamos a ver la fotografía, las lesiones por zóster están extendidas prácticamente hacia toda la cara, y este signo de Hutchinson pues resultó en una necrosis total de la punta de la nariz. El paciente en el ojo derecho mostraba hacia el nivel palpebral estas vesículas ya en costra, ¿no? Con algo igual de inyección ciliar. El paciente tenía uveitis en este ojo. En el ojo izquierdo también las lesiones en costra, como les mencionaba, en el ojo derecho conjuntivitis, y los datos de uveitis que vemos hacia la fotografía del centro, una lesión dendrítica en la córnea. Él recibió el tratamiento oral, recibió tratamiento tópico con antiviral, recibió el tratamiento con esteroide, y semanas después de haber resuelto prácticamente todo el cuadro de uveitis anterior del ojo derecho y la úlcera dendrítica, comenzó con una necrosis retiniana herpética hacia el ojo izquierdo. Entonces, el zóster no le va a importar en el momento en el que está afectando, y muchas veces en los pacientes de oftalmo, quienes lo tienen, va a afectar a destiempo, como les digo, incluso el otro ojo. Entonces, es solamente ese recordatorio que cuando tienen las lesiones localizadas en el dermatoma, utilizamos antivirales, valaciclovir o aciclovir, pero para el caso de las queratitis ya como tal, utilizamos aciclovir o ganciclovir tópico, que es lo que tenemos disponible en México. Y en el caso de las uveitis es indicación absoluta de tratamiento sistémico. No nos podemos solamente quedar con la resolución con el antiinflamatorio tópico, sino que tenemos que hacer uso de tratamiento sistémico. Nosotros como oftalmólogos nos regimos por un multicéntrico que es el HETS. El HETS lo que nos platica es que para compromiso intraocular, en el caso de herpes simple, el uso de una profilaxis durante 8 a 12 meses resulta en una menor frecuencia de afección, y si hay una recurrencia, hay una menor tasa de gravedad, ¿no? En el caso de zóster no tenemos como tal este tipo de guía como lo tenemos en simple, pero lo que sí sabemos es que en el paciente que vive con VIH, hacer uso de esta misma profilaxis nos ayuda muchísimo para evitar las recurrencias, y en el caso de que los pacientes tengan o una uveitis anterior o una necrosis retiniana herpética, hacemos uso de esta profilaxis. La verdad es que los resultados son bastante buenos. Yéndonos por la reina, la que siempre nos piden descartar a los oftalmólogos, pues la retinitis por citomegalovirus. La retinitis por citomegalovirus creo que sigue ocupando un lugar súper importante en todo el contexto de VIH y enfermedad avanzada, puesto que es la manifestación en órgano blanco muchísimo más frecuente. La literatura comenta que en países como Estados Unidos o en algunos que se encuentran en Europa, la retinitis por citomegalovirus ya es una entidad poco frecuente. Sin embargo, en nuestro país, y lo que nosotros vemos día a día en la clínica, es que sigue siendo una causa principal de ceguera y o de limitación visual, ¿no? El encontrarla ya nos habla de un factor de riesgo de mortalidad, y lo vamos a encontrar en personas que generalmente tengan CD4 menores de 50. Sin embargo, ya también hacia la práctica, yo tengo un paciente con 115 CD4 que tuvo una retinitis por citomegalovirus. No es difícil encontrarla en pacientes con menos de 100 CD4. Se dice que está asociada a Mycobacterium avium, y es algo también que hemos visto en la clínica. La relación entre ambas es alta, ¿no? Y
está asociada también a viremias elevadas de VIH y a un daño vascular retiniano. Algo que noto aquí un poquito fue la parte de microangiopatía por VIH, que pues, es un cambio vascular que vemos sobre todo en personas que tienen menos de 100 C4 y viremias elevadas, pero aquí quisiera yo enfatizar que se considera una puerta de entrada o como un factor de riesgo para retinitis por CMV. Entonces, si bien es una entidad que se considera benigna, es algo que tenemos que vigilar. Se encuentra en los bordes de la lesión y eso permite que vaya extendiéndose a áreas de retina adyacente. En el momento del diagnóstico hay una afección bilateral de hasta un tercio, perdón, en el momento del diagnóstico hay una afección bilateral de apenas un tercio de los pacientes. Sin embargo, si lo dejamos nosotros evolucionar y el paciente solamente tiene afección de un solo ojo, sabemos que tal vez en menos de 6 meses el otro ojo va a estar también afectado, ¿no? Las zonas las utilizamos más nosotros en oftalmo como para determinar justamente topográficamente dónde se encuentra, pero sabemos que los que están en zona 1, que es justamente en el centro, que abarca el polo posterior de la retina, nervio óptico, mácula, son las que peor pronóstico visual van a tener. Entonces, como nos los mencionan los libros, y aquí todos son fotografías de los pacientes de la clínica, tenemos varias formas de afección. La forma fulminante, que como les decía, afecta más la zona central, la zona 1, y que es una necrosis sumamente devastadora porque va acompañada de oclusión vascular, zonas que también tanto por la destrucción retiniana como por la hipoxia que va a generar a largo plazo, van a desencadenar en una pérdida visual sumamente importante a las personas quienes la padecen. En rama escarchada, que esto lo vemos más como un envainamiento vascular, ¿no? Esta difícilmente se va a acompañar como en la presentación previa de un compromiso vascular. Si bien es un poquito más noble, la destrucción que deja atrás de sí es variable, ¿no? Y es bastante intensa en ciertos casos. Y pues la forma más buena onda, que es la granular, que la encontramos más hacia la periferia, que difícilmente vamos a tener algún tipo de síntoma del paciente. El que un paciente, sobre todo haciendo énfasis a la parte de la retinitis por CMV de tipo granular, el que un paciente no nos refiera síntomas no significa que pueda tenerla. Y desafortunadamente muchas de estas formas pueden con el tratamiento antirretroviral diseminarse y hacer ya una forma fulminante. Puede ser que tenga la persona muy mala suerte, ¿no? Como es este caso, que tiene las 3 presentaciones en un solo ojo incluso, ¿no? Tenemos la forma fulminante hacia la parte inferior, en rama escarchada y la parte, el patrón granular. Seguramente ustedes se han topado con oftalmólogos que les piden que reinicien un tratamiento con valganciclovir, habiendo ya terminado el tratamiento porque parece que las lesiones se reactivaron o que tienen nuevas lesiones. Va a depender mucho de quienes lo sigan y esto es ajeno a que yo no los vea, sino que nos valemos para este tipo de cuadros de registros fotográficos, como es el caso de este paciente, en el que si nos hubiéramos ido por la finta, probablemente pudiera haber sido candidato, por así decirlo, a recibir nuevo tratamiento. Si ustedes se dan cuenta, sí están estas lesiones blanquecinas, y me voy a regresar un poquito al patrón granular. Y de nuevo la otra diapositiva. Si ustedes ven, son formas prácticamente iguales, pero estas ya están totalmente atróficas. Entonces, el que ustedes tengan por parte de oftalmólogos es difícil. Puede haber nuevas lesiones, también es difícil. Sin embargo, no es imposible. Pero no el que veamos otra vez manchas blancas en un mismo paciente significa que la lesión está nuevamente activa. El diagnóstico para esto para nosotros es 100% clínico. En casos en los que pueda llegar a haber duda, podemos hacer PCR de humor acuoso pandemia que no lo corre.
Entonces, esto se limita. Realmente el diagnóstico aquí es clínico. Y en este sentido tenemos que dentro de las complicaciones, pues son súper variables. Se desprende la retina, hay hemorragias vítreas, por la inflamación crónica pueden desarrollar catarata o edema macular y en algunos casos hasta la retina se desprende, ¿no? Que es lo más frecuente que vemos. Ahora, ¿por qué les hacía énfasis en esta diapositiva de la reactivación y no la reactivación y el seguimiento fotográfico y conocer muy bien a nuestros pacientes con CMV? Porque tenemos aparte nuestra propia forma de CIRI, que es la uveitis por reconstitución inmunológica. Por definición tenemos que haber tenido una retinitis por citomegalovirus en algún momento que con o sin tratamiento se encuentra ya inactiva y que con el inicio del tratamiento antirretroviral esto hay una respuesta inmunológica a los anticuerpos que hay de CMV, sobre todo hacia el epitelio pigmentario de la retina, y hay como consecuencia una inflamación. Puede haber desde uveitis anterior, inflamación del vítreo, que es la forma más frecuente que se encuentra reportada. Puede haber inflamación del nervio óptico, puede haber edema macular o hasta membrana epirretiniana. Entonces, esto lo vamos a ver, como les digo, en pacientes que tienen antecedente de retinitis por CMV y semanas o meses después de haber iniciado el tratamiento antirretroviral, llegan con nosotros por presentar principalmente baja visual, visión borrosa o miodesopsias del ojo, por supuesto, que ha sido afectado por la retinitis. Entonces, aquí les traigo un caso de un paciente que tuvo una uveitis por reconstitución inmunológica. Él llega a la clínica con 41 CD4, 327 copias y en el momento de la valoración por oftalmología se diagnostica con una retinitis por citomegalovirus, se le da el tratamiento y 3 semanas después se le inicia antirretroviral. Al estarlo vigilando 3 semanas después de haber iniciado el tratamiento con el valganciclovir, las lesiones ya se veían totalmente inactivas. Para junio el paciente ya tenía 61 CD4 y se encontraba indetectable, pero hacia el mes de agosto, 8 meses después del diagnóstico de VIH y de haber iniciado el tratamiento antirretroviral, él llega porque refiere visión borrosa y miodesopsias del ojo izquierdo, que ha sido el afectado por la retinitis, ¿no? Vemos que tiene una agudeza visual de 20/200, o sea, bastante bajita. Y a la revisión oftalmológica, esta es la imagen. El paciente tenía datos de una uveitis anterior granulomatosa, pero hacia el fondo de ojo se encuentra esta lesión por retinitis totalmente inactiva. Entonces, para este mes el paciente ya estaba con 105 CD4 y carga viral. La manera de tratarlo realmente fue con esteroide tópico. Se le aplicó de manera paraocular dexametasona de acción rápida y con eso se resolvió el cuadro. En estos casos no es necesario hacer uso nuevamente de terapia antiviral, ¿no? Hay casos que son por desenmascaramiento, que es una entidad totalmente aparte, que ahí sí vemos lesiones nuevas por citomegalovirus. Es una entidad de Ruiz en el INER hace unos años y en esos casos sí se utiliza nuevamente valganciclovir. En casos como este solamente esteroide y se puede usar de manera tópica, paraocular y a veces hasta oral. Entonces, el tratamiento de la retinitis por CMV creo que sobra decírselos. El valganciclovir, 900 cada 12 horas, 21 días, seguido de la dosis de mantenimiento de 900 miligramos al día. Podemos hacer uso en determinantes que principalmente son A1, ciclovir intravítrea, que tiene muy buenos resultados, nos ha mostrado buenos resultados en clínica con esa, y pues siempre recordar, el que estemos utilizando tratamiento intravítrea no quita que tengamos que usar el tratamiento sistémico. Como les comentaba, para la uveitis por reconstitución inmunológica, el tratamiento como tal es con esteroides. Okay. Vamos a pasar a la sífilis, que si bien la sífilis no es privativa de VIH, sabemos que son muy amix y siempre, casi siempre van de la mano, ¿no? Entonces,
Yéndonos directo al punto, la sífilis ocular puede aparecer realmente en cualquier fase de la infección, ¿no? Está descrito que puede aparecer hasta dentro de las primeras 4 a 6 semanas después de haber tenido la transmisión de la bacteria, y a veces la sífilis ocular puede ser la única manifestación de sífilis. Entonces, aquí les dejo un pequeño diagrama en el que vemos la diversidad de manifestaciones que tenemos a nivel ocular, y todas prácticamente las hemos visto en la clínica. Sin embargo, la panuveitis y las afecciones hacia el segmento posterior del ojo es lo que vemos con mucho mayor frecuencia. Entonces, ¿qué es lo más frecuente y qué me gusta dejarles en este tipo de sesiones? Irnos por lo básico, ¿no? Sobre todo para nosotros que no tenemos tanto contacto o no tenemos tanto chance de ver el resto del cuerpo de nuestros pacientes, fijarnos en la pérdida de los anexos que a nosotros nos competen, cejas y pestañas. Estos dos pacientes son pacientes de la clínica en el que realmente no tenían mayor otro dato de secundarismo. Por ejemplo, tenían en palmas plantas, la cara nada, y nada más tenían la pérdida de cejas y de pestañas, ¿no? La uveitis anterior también sumamente frecuente, ¿no? Que la podamos ver incluso aislada, sin compromiso del poro posterior. Entonces, ¿cómo lo podríamos sospechar? Un ojo rojo, una discoria, como en ese el caso de este paciente, y pues en el caso como de manera particular asociada al secundarismo, que es cuando de manera más frecuente tenemos oportunidad de ver estos cambios, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí en el videíto, hacemos unas de luz. Aquí el primero va hacia la córnea, el segundo cae en el cristalino, y aquí vemos la presencia de celularidad, que son neutrófilos que se han fugado a través de los vasos del iris, ¿no? Se rompe la barrera hematomucosa y lo que vemos como manifestación clínica es una uveitis anterior. La uveitis intermedia, el compromiso principal del vítreo, ¿no? Aquí creo que también es de lo que más nos toca ver de la uveitis intermedia, pacientes que refieren baja de visión que ha sido gradual, que puede ser uno de ambos ojos, y la baja de visión está totalmente relacionada al opaco del vítreo que está, ¿no? Entonces, yo siempre les explico, así como ustedes ven para afuera, nosotros vemos para adentro. Entonces, imagínense la limitación visual que pueden llegar a tener estos pacientes, ¿no? Entonces, igual, este es el caso de este paciente, ¿no? Que posterior al tratamiento, la segunda fotografía, de hecho, pues mejoró bastante la vitreitis. Ahora, están estos depósitos o estos agregados prerretinianos que se encuentran a nivel vítreo, ¿sí? Que se ven como copitos de nieve flotando y generalmente están adyacentes a una zona ya sea de coroiditis, de vasculitis o de retinitis, ¿no? Muchos de estos pueden llegar a confundirse con el collar de perlas que también vemos en el vítreo en casos de pacientes con cándida. La coroides creo que es la reina, ¿no? La coroides puede estar afectada de diferentes maneras, de diferentes grados, a diferentes localizaciones, pero prácticamente siempre la vamos a ver, ya sea con la vitreitis o con la retinitis o con la vasculitis, ¿no? ¿Cómo sabemos que un paciente tiene coroiditis? Vemos este moteado blanquecino, que aquí, por ejemplo, en la primera fotografía, no sé si pueden ver mi cursor, está formando una placa. Esta forma es sumamente específica, se le llama placoide posterior, y hacia la salida de las arcadas temporales superiores, en la fotografía de la derecha, está formando otra placa. Entonces pueden ser aisladas o pueden ser confluentes. Y aquí les dejo una reconstrucción fotográfica de un paciente que tuvimos con una placoide posterior bastante del libro, como se diría. Podemos encontrar envainamiento vascular, y este envainamiento vascular, a diferencia de los cuadros que vimos anteriormente, no da síntomas. Entonces, nuevamente, pacientes que tengamos con sífilis, en los que tengamos un RPR mayor a 1/64 en contexto de VIH, pueden tener solamente este envainamiento periférico y no tener síntomas. Entonces, las valoraciones se vuelven
fundamentales. Entonces, al encontrarse en la periferia, no da ni miodesopsias, no da baja visual, entonces vale la pena que los revisemos, ¿no? Puede afectar también el nervio óptico, puede dar un edema de papila, puede dar una papilitis, una neuritis óptica anterior, puede dar neuritis óptica retrovulvar, puede haber papiledema asociada a compromiso del sistema nervioso central, entonces también la gama es amplia. Y pues una vez que esta sífilis resuelva, sobre todo hacia coroides y hacia retina, vemos estos cambios pigmentarios, ¿no? Que nos platican que el paciente ya tuvo sífilis, les llamamos de una manera muy romántica en sal y pimienta. Entonces, reforzando solamente esta parte, los oftalmólogos somos pues, hasta cierto punto muy necios. Creo que el tratamiento con bencilpenicilina siempre va a ser la reina. Batallamos mucho para tenerla muchas veces. De manera objetiva sabemos que también, si bien lo que nos ayuda a saber si una sífilis resuelve o no es la titulación del RPR o el BDRL. Sin embargo, en el Hospital de la Luz hicimos un trabajo el año pasado en el que por medio de imagen multimodal, OCT, fluorangiografía, la recuperación que tuvieron a nivel tejido específico, los pacientes que recibieron penicilina versus ceftriaxona, ampicilina muchas veces o peniprocaínica con Prevenecid, la recuperación fue muchísimo más lenta. Entonces, si lo vemos como también por el lado de la parte visual y estructural de nuestros pacientes para evitar complicaciones a futuro, irnos por el tratamiento intravenoso siempre va a ser lo ideal. Y para prácticamente terminar, tuberculosis. Tuberculosis es otra enfermedad, es otra infección que tenemos bastante frecuente en el contexto de VIH. Sin embargo, la tuberculosis ocular todavía se encuentra un poquito en la tablita porque no nos creen, porque es bien infrecuente, ¿no? Los reportes en términos de porcentaje son muy bajos, si ustedes se dan cuenta. Hay series que los mencionan del 0.2 al casi 3%, y lo máximo que encontramos es hasta el 11%. ¿Por qué también es un reto la tuberculosis ocular? Porque 92% de los pacientes que lo presentan no tienen tuberculosis en el pulmón o en algún otro órgano, ¿no? Y está reportado también que un número bien pequeño de personas que viven con VIH van a tener tuberculosis ocular, 0.24. Entonces, la TB ocular se parece naturalmente a otros tipos de tuberculosis en las que tenemos el contacto con la micobacteria, hay una diseminación, pero aquí en el ojo de manera específica lo agarran los macrófagos del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, aquí hay de dos, ¿no? Se tiene la infección primaria y se hace una diseminación de la micobacteria, entonces hay de dos. Puede haber una reactivación local que se despierte de esa latencia, todo a partir de las células del epitelio pigmentado de la retina, y este tipo de manifestaciones son las que responden bastante bien a tratamientos anti-TB, y están aquellas asociadas a autoinmunidad, ¿no? En las que vemos que hay una buena respuesta no con el tratamiento anti-TB, sino con esteroides y muchas veces terapia inmunosupresora. Entonces, nosotros tenemos unas guías que son los COTS. Los COTS son una serie de estudios colaborativos de tuberculosis ocular en el que se ha abogado por el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de pacientes con tuberculosis ocular. Entonces, de acuerdo a eso, también se han descrito las entidades clínicas. Entonces, los que nos competen un poquito ahorita la parte de VIH es la primera parte de la izquierda, ¿no? Aquellos en los que hay mayor actividad de la micobacteria y menos del sistema inmunológico, como el granuloma coroideo o las coroiditis multifocales, que es ya donde entran los tubérculos coroideos, por ejemplo, que también los vemos frecuentemente en VIH, ¿no? Entonces, al igual que sífilis, puede dar y como zóster, dan una gama impresionante de cambios desde los párpados. No es descabellado ver que tengan infiltraciones hacia la glándula lagrimal, chalaciones
que no responden. Puede tratarse de tuberculosis en el párpado, diferentes tipos de queratitis, de uveitis anterior, vasculitis retiniana, coroiditis, etcétera. Entonces, para que ustedes vean un poquito de lo reto del diagnóstico, quise ejemplificarles más que con otra cosa, sino con un caso clínico que tuvimos la oportunidad de tratar en conjunto con el GEA González. Entonces, este es un masculino de 32 años que tiene alergia a sulfas y penicilina, que en el 2018 se diagnostica con VIH y con un RPR de 1 a 16. Entonces nos lo mandan a revisión porque tiene 159 CD4, tiene este RPR de 1 a 16 y al no encontrarse compromiso por absolutamente nada, se decide dar tratamiento con doxiciclina por esta alergia a la penicilina, se le inicia el antirretro y al ser alérgico a sulfas se le inicia profilaxis para PCP con Dapsona. Para el 3 de abril, con todo su seguimiento, el paciente pasó de 159 CD4, 249, una viremia de bajo nivel. Y para mayo del 2018, vigilancia por oftalmo, todo cool. Para diciembre ya se encontraba indetectable, 192 CD4. Para enero del 19 se vuelve a mandar a oftalmología, todas estas veces lo vimos en oftalmo, y ahora fue porque el RPR seguía en 1 a 16, sin embargo se encontraba sin cambios, el paciente siguió con buen apego, llegó a estar hasta 269 CD4 y continuar indetectable. Se le dio seguimiento, sin embargo el paciente abandona el tratamiento porque se cambió de estado y vuelve nuevamente a la clínica con diarrea, tos, pérdida de peso y la fiebre, ¿no? En este momento el paciente tenía 95 CD4 de los 256 que ya tenía, el RPR 1 a 4, sin mayor otra alteración en los estudios de laboratorio, y en junio me lo mandan para valoración. Entonces, el paciente estaba totalmente asintomático con una agudeza visual de 20/20 sin ningún dato de inflamación intraocular a ningún nivel, pero resaltaba que hacia el fondo de ojo del ojo derecho tenía esta lesión que se encontraba cerca de la papila. Entonces, por tener menos de 100 CD4 y tener esta lesión aislada a expensas de coroides, pues tenemos que hacer nuestro ejercicio clínico y ver que pues no tenga la apariencia de toxoplasmosis, de criptococosis, de neumocistosis o de tuberculosis. Nos vamos por la de tuberculosis, por lo que se difiere el inicio del antirretro, se le solicitan estudios para complementar esta sospecha diagnóstico y yo, por mi parte, le solicito una fluorangiografía para estudiar a detalle esta lesión. Entonces, esta es una imagen de campo amplio del fondo de ojo derecho de nuestro paciente en el que se observa la lesión peripapilar inferior que les mostraba, y las siguientes imágenes son las de la fluorangiografía. La fluorangiografía, si nos acordamos de nuestra oftalmo de medicina, es un estudio en el que se coloca fluoresceína intravenosa a nivel de venas, ya sea de mano o brazo, y se va contando el tiempo por el cual, que es lo que vamos a encontrar en la pantalla inferior derecha, se va contando el tiempo y vamos observando las anomalías que se van viendo a través del estudio. Entonces, si yo sospechaba que la lesión, era coroidea, lo esperaba ya en fases tardías, que se evidenciara más allá del minuto 1, como vamos a empezar a ver acá. Entonces, 1:36, 3:45, ya va siendo más evidente en el minuto 4, totalmente definida hacia el minuto 8, ¿no? Que sí es una lesión que se encuentra brillante y perfluorescente a nivel de la coroides, minuto 9. Entonces, sabíamos que era una lesión a nivel coroideo, sin afección de la retina, apoya muchísimo más el diagnóstico de tuberculosis ocular. Sin embargo, el GeneXpert en orina, como vemos aquí, se encontró negativo, ¿no? El paciente, en el momento de encontrarlo en valoración, empeoró, ¿no? Segregó diaforesis nocturna, seguía con pérdida de peso y fiebre, y lo mandamos al GEA para que se abordara. En el GEA, que es mágico, se le hizo absolutamente todo. Perdón. Tomografías, análisis de líquido cefalorraquídeo, cultivos de líquido cefalorraquídeo, se le hizo VAR en líquido cefalorraquídeo, se le hizo PCR en líquido cefalorraquídeo y en todos lados salió negativo.
Entonces, del GEA nos arrojaron estos diagnósticos y para el 7 de julio, solamente con la sospecha clínica oftalmológica, se decidió iniciar el tratamiento con Topal, ¿no? Para el 20 de julio él ya estaba reiniciando el antirretro. Y aquí les voy a hacer un zoom de cómo se observa la lesión. Si nos acordamos cómo se encontraba previamente, la lesión parecía más como justamente una pelota que se encontraba protruida y conforme van a estar viendo ustedes las imágenes, van a ir viendo que se va desvaneciendo, ¿sí? Entonces, para agosto, el paciente seguía con alteración sistémica, se decidió vigilancia, la parte del ojo seguía evolucionando favorablemente. Como les digo, van a ir viendo cómo se va difuminando esta lesión. El paciente, si se acuerdan ustedes, es alérgico a sulfas. No tuvimos como tan buena respuesta con el tratamiento con antihistamínico porque hizo rash nuevamente. Se le suspendió el trime. Para agosto se le volvió a diagnosticar con una neumonía por neumocistis. Se desensibilizó. Y pues bueno, finalmente para agosto estábamos con 21 CD4 indetectable y la parte del ojo pues seguía mejorando. Septiembre, fase de sostén, infectología ya lo encontraba súper bien, el ojo iba de maravilla. Para el 30 de noviembre, los CD4 iban a la alza, la lesión prácticamente había desaparecido, está totalmente plano ya esa lesión en retina, y para marzo del 2021, pues es evidente que desapareció. Una vez que terminó el tratamiento con Dotval, solamente quedó la migración del pigmento de esa zona, que nos habló totalmente de la resolución del cuadro. Sin embargo, el paciente vuelve porque tiene un apego irregular, y para hacerles el cuento corto, este paciente terminó en una TB meningia, ¿no? Esa vez que volvió a dejar el tratamiento. Sin embargo, no volvió a tener afección ocular. ¿Cuál es mi punto aquí? Primero, las fotografías les dejo, que como les estaba explicando, vemos cómo se va difuminando esta lesión y va dejando tras de sí estos cambios pigmentarios, pero diagnosticar tuberculosis ocular nunca va a ser con un examen de laboratorio. Va a ser muy difícil que tengamos coherencia en la sospecha clínica con lo que nos muestra toda la parte del abordaje, por estudios de laboratorio o de imagen, ¿no? Entonces, podemos hacer uso de la muestra de humor acuoso o de vitrio. Sin embargo, es muy complicado, sobre todo en el contexto de nuestros pacientes por el riesgo de infección. No nos podemos llegar a meternos a tomar vitrio, porque eso significa que el paciente tendría que ir por una vitrectomía, que aparte de ser innecesaria y trae consecuencias, es sumamente cara. Se puede hacer histopato de tejido ocular, que también no sabemos dónde se pueda llegar a analizar aquí en términos de biopsia. Ay, perdón, y el caso del Ginexpert, ¿no? Entonces, hay muchos autores que nos platican un poquito de la sensibilidad y la especificidad de uso, sobre todo de Ginexpert. Sin embargo, como les comentaba yo, someter a un paciente a una toma de vitrio es complicado. Se puede dar acuoso, pero baja la sensibilidad, ¿no? Y el que también no esté presente no nos quita del diagnóstico. Entonces, creo que igual también ya lo sabemos, que en el momento en el que se diagnostica tuberculosis ocular, se debe de iniciar el tratamiento a la brevedad, no se debe de iniciar antirretroviral y lo más importante, hay que dejar el tratamiento de al menos de 9 a 12 meses. Y pues bueno, para finalizar, como les comentaba, realmente no tenemos un apoyo más que solamente es una recomendación de en qué momento y cuándo tenemos que valorar a los pacientes que viven con VIH. Sin embargo, pues al tener menos de 200 CD4 sabemos que podemos encontrar una mayor cantidad de agentes oportunistas, entonces vale la pena que les echemos un ojito a todo paciente aquel que tenga menos de 200 CD4 de preferencia antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Como les explicaba, en términos de CMV, el que tengan menos de 100
o 100 no los exime de tenerlos. Tuberculosis lo podemos encontrar con cualquier cantidad de CD4. Tenemos de hallazgo muchísimas retinitis herpéticas necrotizantes al momento del diagnóstico en pacientes que están totalmente asintomáticos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la importancia que tiene, sobre todo para el pronóstico de vida y de función de los pacientes, esta revisión, que pues aparte, ya dentro de todo, pues es accesible, ¿no? Y pues es sencilla para los pacientes. Cualquier paciente que lleve con VIH, si tiene baja de visión súbita, enrojecimiento intenso, por así decirlo, ocular, dolor ocular intenso, todo eso como en agudo, es importante que se revise. Paciente que vive con VIH, que tiene antecedente de retinitis por CMV, con baja visual y miodesopsias, es importante revisarlo. Paciente que tiene sífilis, que tiene RPRs mayores o BDRLs mayores, 1,64, aunque no tenga síntomas, es importante revisarlo. Sin más, quedo abierta a sus preguntas y a sus dudas y muchísimas gracias por el foro. Pues muchas gracias, Pau. Muchísimas gracias. La verdad es que tu plática es súper completa. De hecho, muchas de las preguntas que nos hicieron las contestaste en la plática. Te voy a leer algunas que sí nos quedaron pendientes. Por ejemplo, nos preguntan, la doctora Rocío del Capacit de Querétaro nos pregunta si en pacientes que tienen, ¿qué punto de corte pondrías tú para sospechar de pacientes con citomegalovirus? Lo explicaste un poquito acerca de que no siempre son pacientes que tienen menos de 50 CD4, ¿no? Pero tú dirías que en qué punto de corte pondrías tú de preferencia. Ay, se apagó, perdón. Para CMV en específico, yo diría que menos de 100. Ok. Menos de 100, sí. La verdad es que tenemos pacientes de 70, 80, 95, 99, como ahí besando el 100, y de manera reciente pues tenemos este de 115, ¿no? Que la verdad es que sí nos sacó un poquito de onda y lo pensamos, pero el patrón era inequívoco, ¿no? Y respondió padrísimo al valganciclovir y de manera concomitante ese paciente tenía diarrea, que aparte mejoró con el valganciclovir. Entonces, mucho sí es de clínica. Ok. También nos pregunta el doctor Diego Bautista sobre el uso, que si el uso de terapia con corticosteroides oftálmicos previos está relacionado con la aparición de retinitis por CMV en pacientes inmunocomprometidos. No, no en realidad. Sí, ok, no. Ahora, también nos preguntan si la toxoplasmosis ocular es frecuente en el contexto de pacientes viviendo con VIH y que si hay que tener alguna consideración especial en estos casos. La toxoplasmosis ocular no es infrecuente. De hecho, al no respetar la forma ocular más frecuente, que es una retinocoroiditis, en VIH hacen más retinitis, puede confundirse con otro tipo de agente, ¿no? Aquí solamente alguna consideración en especial. Las lesiones que no sé si se acuerden, que dicen que son en sacabocado, ¿no? Que muchas veces están ahí en la retina de pacientes que tuvieron toxoplasmosis. Los pacientes que viven con VIH suelen tener en algún lugar de la retina una lesión, perdón, de este patrón, en sacabocado, y adyacente o en el mismo ojo una lesión de retinitis o de coroiditis o de retinocoroiditis. Solamente, nuevamente, sería como una revisión completa de ese ojo, del ojo contralateral, y entrar en contexto con CD4. Y el tratamiento de toxoplasmosis ocular les va bastante bien con trimethoprim con sulfametoxazol, 800-160 cada 12. Si el paciente es alérgico y si no se evidencia algún otro tipo de afección cerebral o sistémica y el paciente es intolerante, como les digo, alérgico, se puede utilizar clindamicina intravítrea y también tiene muy buena respuesta. Ahora, también nos preguntan si son frecuentes las afectaciones por parásitos a nivel ocular en el paciente con VIH. Pues creo que creo que sería la toxoplasmosis, es la que yo he tenido más oportunidad de ver.
Ok, perfecto. También nos preguntan, ¿cuándo se considera dejar de enviar a los pacientes a oftalmología después de una infección por citomegalovirus? Los vemos toda la vida, a ellos toda la vida los vemos. En los patrones de cicatrización y de complicaciones que les ponía es que no solamente se quedan con esa retinitis, o sea, de todas las capas, ¡fum!, las aplana y las destruye. Entonces, a futuro, si están adyacentes a un vaso, no puede ser que no sea inmediato, pueden hacer oclusiones vasculares, sobre todo oclusiones de vena, de retina, pueden ser membranas epirretinianas. Puede ser que con el paso del tiempo esa retina se siga adelgazando y se desprenda la retina, pueden hacer cataratas, pueden hacer baja visual por compromiso del nervio óptico. Entonces, esos pacientes están cautivos con nosotros, o sea, aunque estén estables una vez al año y siempre con datos de alarma de uveitis por reconstitución inmunológica. Ok, ahora también nos preguntan qué tan frecuente es la toxoporosis ocular en personas que no tienen inmunocompromiso. Supongo que Muy, son, muy, ok. muy, 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 muy. En el Hospital de la Luz, que también estoy por allá, es una de las causas más frecuentes de consulta. Y de hecho, la toxoplasmosis es la causa más frecuente de uveitis posterior en el mundo. Es muy frecuente. Súper. También el doctor Edgar Carrillo, que por cierto, un saludo, Edgar, te extrañamos. Y se considera prudente solicitar la fluorangiografía para apoyar el diagnóstico de tuberculosis ocular. Pues como bien mencionó, en abordaje diagnóstico es muy complicado y en caso de contar con una muestra de humor vitro, usted sugeriría enviar a cultivo o a GeneXpert. Esto considerando que a veces la muestra es poca en cantidad y a veces no se le pueden hacer todos los estudios para TDA. Sí, eso como sufrimos, amiga. Ajá, sí. Sí, cañón, ¿te acuerdas? Sí, Ajá. mira, si tienes ese chance, yo diría que aproveches y los mandes a los dos, a que le hagan la mayor cantidad de estudios. Digo, tener una muestra de vítreo, sobre todo eso lo hacemos cuando tenemos un caso así como para la araña, en el que sospechamos que tienen aparte, digo, en el caso de inmunocompetentes, ¿no? Que tienen PPDs elevados o cuantiferones ahí positivos, que tienen un masacote de inflamación hacia la parte posterior, se las hace vitrectomía diagnóstica terapéutica y en esos casos sí los podemos mandar y la cantidad de vitrio que quieras. Entonces ahí puedes aprovechar para eso. La fluorangiografía, fíjate que es un buen recurso, pero la limitación que tenemos es justo quién la tome y en qué momento la tomemos. Ese tipo de fluorangiografías, a mí me gustan mucho las de campo amplio porque justamente no tienen que hacer cambio del ojito. Hay otras que utilizan la cámara de 45 grados, que es de la mayoría de las fotos que yo les puse, en el que van fotografiando y van haciendo que el paciente mueva el ojo en diferentes posiciones. Y hay veces que por estar moviéndolo y estar vigilando ciertos sectores, se puede perder lo que estás, pues sí, vigilando de manera específica. Tenemos estudios que pudieran ser como mucho más específicos. Un OCT, una tomografía de coherencia óptica, que se haga justamente sobre la lesión, esa pudiera ser una. El verde de indocianina, que es difícil de encontrarlo en México porque es muy caro, pero es un estudio específico para coroides. Sí puede serte, te digo, de ayuda, pero no lo considera yo el ideal. Pues yo trabajo realmente con lo que tengo y este paciente afortunadamente tenía el chance de hacerse florangio, pero son estudios que rebasan los 1,000, 1,500, 2,000 pesos dependiendo del lugar donde los manden, entonces se complica en el contexto, al menos para mí en la clínica. También nos preguntan sobre el paciente que pusiste en el caso clínico. Ujú. Menciona que es que si cuando tuvo TB meningia, la bacteria tenía alguna resistencia. No, ninguna, Ah, ninguna. Le fue re ok. bien. ¿Qué anda? Ah, qué bueno, súper bien. Pues qué bueno que le fue bien. Entonces, creo que esa es la última, amiga. Ya, de hecho, ya vamos a terminar. Pues te agradecemos muchísimo. De veras, independientemente de que te consideramos amiga, de veras eres la expertísima de estas cosas, en serio, ¿no? Te has ganado esa experiencia. Entonces, pues te agradecemos mucho y pues esperamos contar nuevamente contigo, como siempre. Muchas gracias y cualquier cosa, échenme un mensajito. Propios y Pues, ajenos. Gracias, amiga, por todo. no, Buenas hombre, noches. buenas noches a todos y pues muchas gracias por estar en la sesión.